Hola a todos, bienvenidos. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar estudiando el modelado del sistema de nivel, utilizando como herramienta la transformada de Laplace. Nuestro objetivo es llegar a una función de transferencia donde tengamos como salida la altura del nivel de líquido dentro de este tanque que aparece en la figura y como entrada el caudal que vamos a estar incorporando. Con lo cual, lo que podemos ver es que el sistema en sí es un tanque que incorpora líquido y tiene una válvula de descarga. Lo que irá ocurriendo es que en un estadio inicial el tanque está vacío, con lo cual no va a haber un caudal de pérdida, y a medida que acumule líquido, esa presión va a diferir de la presión atmosférica y por ende se va a empezar a generar un caudal de pérdida. Va a llegar un momento donde el caudal de entrada va a ser igual al caudal de pérdida, logrando de esta manera que la altura se estabilice. El camino que elegiremos para modelar se va a centrar en la definición de la capacidad del tanque y la resistencia de la válvula. Se puede llegar a los mismos resultados partiendo de la ecuación de Bernoulli, haciendo las simplificaciones correspondientes y linealizando cerca de un punto de operación. Pero ese camino es bastante, más complejo y más engorroso, con lo cual para una primera aproximación nos acercaremos por este camino. Vamos a comenzar con la capacidad del tanque. C1 será igual al diferencial de volumen sobre el diferencial de altura. En otros términos, podemos pensar a la capacidad del tanque como la cantidad de volumen de líquido que debo incorporar para lograr una variación unitaria en su altura. Y vamos a empezar a desarrollar un poco esta expresión. Uno podría pensar el diferencial de volumen como el diferencial del volumen de líquido que yo ingreso al tanque menos el diferencial de volumen que egresa del tanque. Y el diferencial de altura ya lo podemos pasar del otro lado multiplicando y reacomodando la expresión me va a quedar diferencial del volumen que ingresa menos diferencial del volumen que sale será igual entonces a C1 por el diferencial de altura. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir ambos miembros por el diferencial de tiempo o derivar respecto del tiempo las expresiones. Si hacemos eso, fíjense que de este lado me va a quedar diferencial t acá y diferencial t acá. El diferencial del volumen respecto del tiempo es el volumen de líquido que se traslada de un lugar a otro por unidad de tiempo, que también puede ser pensado como la velocidad multiplicada por la sección de la cañería, con lo cual no deja de ser el caudal. Esto lo podemos pensar en términos de el caudal de entrada en función del tiempo, esto como el caudal de salida en función del tiempo, y acá simplemente me va a quedar C1 por el diferencial de altura respecto del tiempo. Repasemos entonces un poco el concepto de el caudal. Si yo tengo una cañería de estas características, vamos a definir la sección. Con la letra sigma y vamos a tener un campo de velocidades que para ciertas características del fluido, será parejo, constante, etcétera, etcétera. Lo que debemos recordar acá es que el caudal lo podemos pensar como el producto escalar entre la velocidad y el vector de superficie que es perpendicular a la superficie. Por ende, el vector de velocidad es paralelo al vector de superficie, con lo cual esto también lo puedo pensar en términos de V por sigma, por el coseno de 0, que termina siendo 1, y por ende me queda V por sigma. Pero la velocidad también la podemos pensar en términos de cuánto avanza ese frente de fluido, y si avanza un diferencial x en un diferencial de tiempo,
yo podría pensar a esa velocidad como diferencial x sobre diferencial t multiplicado por sigma, pudiendo reagrupar esto como volumen. Entonces, aquí me va a quedar el diferencial de volumen respecto del tiempo, o sobre el diferencial de tiempo. ¿Sí? Pensando que si sacamos esto un segundo, lo que yo tengo es este volumen de líquido en ese diferencial de tiempo. Recapitulando entonces, lo que me va a quedar es la definición de la capacidad del tanque, que me va a llevar a una ecuación diferencial de este tipo, donde lo que podemos ver es que el caudal de entrada menos el caudal de salida es igual a la capacidad por la variación temporal de la altura. Ahora vamos a continuar con lo que vendría a ser la definición de la resistencia de la válvula, la cual definiremos como la diferencia de presión que debe haber en los extremos de la válvula para lograr una variación unitaria en el caudal que atraviesa la misma válvula. Entonces, partiendo de esta válvula, tendremos la presión 1 de este lado y la presión 2 de este lado. Y en base a la definición que acabamos de dar, la resistencia R1 será el cambio diferencial en la presión para lograr una variación diferencial en el caudal. Y a partir de esta definición podemos empezar a trabajar como hicimos con la ecuación de la capacidad. En estos términos, el diferencial de caudal pasará del otro lado multiplicando, y acá voy a tener el diferencial de presión 1 menos el diferencial de presión 2. E integrando miembro a miembro, respectivamente, entre los límites correspondientes y entendiendo que estas serán funciones del tiempo, porque tanto la presión como el caudal irán cambiando con el tiempo, nos queda la siguiente expresión: P sub 1 en función del tiempo menos P sub 2 en función del tiempo será igual entonces a la resistencia de la válvula multiplicada por el caudal de salida en función del tiempo. Así que de nuevo, partiendo de la definición de resistencia de la válvula, hemos arribado a una ecuación diferencial que rige su comportamiento, que es esta que tenemos acá. Ahora bien, esta expresión, que es una expresión genérica en términos de la presión, la podemos aplicar al caso particular de nuestro tanque. Y si venimos acá, lo que notaremos es que presión 1 es lo que estamos llamando a la presión en este punto, y presión 2 será la presión que tenemos acá afuera. La presión 1 viene dada por el peso del líquido que tenga el tanque en ese momento, mientras que la presión 2 coincide con la presión atmosférica. Así que si aplicamos esta ecuación a nuestro sistema, tendremos presión 1 en función del tiempo
es el peso del líquido, que podemos pensarlo como densidad del líquido por gravedad por altura, ya que dependerá de la columna de líquido que tengamos encima, y esta altura además irá variando con el tiempo, más la presión atmosférica porque es un tanque abierto. Y por otro lado, la presión 2, en función del tiempo, será simplemente la presión atmosférica. Combinando estas expresiones, lo que vamos a obtener es presión 1 reemplazo por densidad por gravedad por altura en función del tiempo más presión atmosférica. Presión 2 reemplazo por presión atmosférica. Y esto será igual a resistencia 1 por caudal de salida en el tiempo. Bueno, acá lo que podemos ver es que la presión atmosférica se va con la presión atmosférica y me queda la siguiente expresión. Densidad por gravedad por altura en función del tiempo será igual a la resistencia 1 multiplicado por el caudal de salida en función del tiempo. Y tenemos entonces la ecuación que utilizaremos en este caso en particular. Con lo cual, para sistemas de nivel o para válvulas, mejor dicho, en términos generales, la ecuación o la expresión correspondiente es esta. Y para este caso en particular, la expresión correspondiente es esta. El siguiente paso es aplicar la transformada de Laplace. Así que trasladaremos esta ecuación, que es la que obtuvimos a partir de la definición de capacidad, y copiaremos esta ecuación para entender que estas son las que rigen el comportamiento del sistema. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar transformada de Laplace. Donde la parte más importante es que siempre que aparezca una derivada, en el plano complejo eso será equivalente a multiplicar por S. Así que esta expresión me quedará como caudal de entrada de S menos caudal de salida de S igual a C sub 1 por S por H de S. Y en este caso, lo que tendremos es densidad por gravedad por altura de S igual a resistencia 1 por caudal de salida de S. Ahora bien, para obtener la transferencia, que recordemos la función transferencia es el cociente de la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada, tenemos muchos caminos. Podemos combinar estas ecuaciones e intentar hacer un despeje, o podemos utilizar los diagramas de bloque. En este caso en particular, vamos a resolver el problema con diagrama de bloque. Entonces, armamos el diagrama de bloque que representa el conjunto de ecuaciones. Para armar el diagrama de bloques, vamos a empezar con la ecuación que contiene la entrada al sistema. Y la entrada al sistema, en este caso, obviamente es el caudal de entrada. Así que estaremos empezando con esta ecuación. La idea es traducir la expresión matemática al álgebra de bloques. Y para eso lo que vemos es que yo tengo la resta entre los dos caudales. Entonces lo primero que vamos a hacer es plantear un sumador donde entre sumando el caudal de entrada y entre
restando el caudal de salida. Y después lo que debemos recordar es que las señales que van sobre los hilos del diagrama de bloques son siempre variables en el sistema, son aquellas que tengan la posibilidad de variar en el tiempo, mientras que lo que está dentro de los bloques del diagrama de bloques serán siempre constantes, o sea, las constantes que definen al comportamiento del sistema en términos generales. Así que una vez que yo realizo la resta entre estos dos caudales, si tomamos esta expresión de acá, lo que podemos ver es que del otro lado del igual, la única variable que yo puedo despejar es la altura, porque tanto C como S serán consideradas constantes. Así que, si yo despejo h de S, lo que vamos a obtener es la resta de los caudales, o sea, Q sub I de S, menos Q sub O de S, dividido C1 por S. ¿Qué quiere decir esto? Que a la resta entre QI y QO la tengo que dividir por C1S para obtener como resultado H de S. Si traducimos eso de forma directa al diagrama de bloques, este hilo que contendrá la resta lo voy a multiplicar por 1 sobre C1S, lo cual va a ser el equivalente a dividir por C1S, sabiendo que el resultado de toda esta operación será H de S. Bien, entonces lo que hicimos es traducir esta expresión matemática a un diagrama de bloques. Esto representa exactamente lo mismo que esto. Y bueno, ya esto no lo vamos a necesitar más, así que lo sacamos. Ahora bien, el diagrama de bloques como estrategia general se arma llegando a la señal de salida, incorporando todas las ecuaciones que sean necesarias en ese proceso. Pero nosotros, como este es un diagrama muy sencillo, ya que combina solamente dos ecuaciones, utilizando la primera ecuación ya llegamos a la señal de salida. Y las ecuaciones que sobran siempre me permitirán cerrar los lazos que quedaron abiertos. En este caso, por ejemplo, acá vemos que tengo una punta al aire que no puede quedar de esa manera. Y cuando los sistemas se empiecen a complejizar, va a haber muchas de esas puntas que quedarán en el aire y que después tendré que ir cerrando con las ecuaciones restantes. Si en algún punto no puedo cerrar algún lazo, eso implicará que me faltan ecuaciones que describen el sistema. Entonces, en la segunda ecuación, la que no hemos usado, esta ya la vamos a tildar porque ya la utilizamos. En la segunda, que no la hemos usado, se vincula a la altura con el caudal. Entonces yo voy a tomar la altura, la voy a multiplicar por lo que corresponda para obtener el caudal. Y entonces despejemos el caudal. El caudal de S va a ser igual a la densidad por la gravedad dividido la resistencia 1 multiplicada por la altura. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo a la altura y la multiplico por esta constante, voy a obtener como resultado el caudal. ¿Cómo se traduce eso en términos de diagramas de bloque? Tomo a la altura. Este hilo contiene a la altura como señal. La multiplico por esa constante, que como bien dijimos será densidad por gravedad sobre resistencia 1, y eso me garantiza que el resultado de la salida es el caudal, por esto que vimos acá. Entonces,
puedo cerrar el lazo de esta manera. Y ahora tenemos un diagrama de bloques que representa al conjunto de ecuaciones. Esto ya no me interesa más. Y si reducimos el diagrama de bloques, obtendremos la función transferencia. Ahora bien, para reducir el diagrama de bloques, tendremos que usar el álgebra de bloques. Y esta expresión que obtuvimos es una expresión idéntica a una de las operaciones que tenemos en nuestra tabla de álgebra de bloques, que expresamos acá abajo, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que si tomamos a este bloque como G y a este bloque como H, yo podré expresar el resultado como G dividido 1 más G por H. Pero habíamos dicho también que cuando G y H sean cocientes de polinomios, expresarlo en términos de G sobre 1 más G por H me deja una expresión, si se quiere, de 4 escalones, es molesta para trabajarla posteriormente, queda desprolija. Entonces usábamos esta expresión que tenemos acá. Numerador de G por denominador de H dividido denominador de G por denominador de H más numerador de G por numerador de H. Así que vamos a copiar esto y vamos a aplicar de forma directa esa expresión que acabamos de mencionar. Entonces, H de S sobre Q sub I de S será directamente numerador de G, que es 1, por denominador de H, que es R1, dividido denominador por denominador, o sea, R1 por C1 por S, más numerador por numerador, o sea, 1 por densidad por gravedad. Y entonces hemos obtenido ya de forma ordenadita y prolija la función transferencia, tomando la altura del nivel de líquido como salida y el caudal de entrada como entrada, valga la redundancia. Este es el resultado al cual queríamos llegar. Entonces, propongo como tarea, como ejercicio para practicar, obtener como salida ya no la altura, sino el caudal de salida, que podría ser otra, digamos, señal interesante para ver cómo evoluciona. Bueno, lo que nos queda ahora es analizar posteriormente, sacarle el jugo a esta expresión, es decir, podemos ver que es un sistema de primer orden, se lo puede estudiar en términos de el teorema del valor final y del teorema del valor inicial para ver cómo se comporta, se puede determinar la constante de tiempo del sistema, se puede antitransformar esta expresión para arribar a la expresión temporal, se puede simular en algún entorno adecuado, como por ejemplo Octave. Es decir, este es solo el inicio. Llegar a la transferencia me permite a mí conocer todas las características dinámicas del sistema para distintos tipos de entrada, pero requiere un postprocesamiento. Así que, bueno, hasta aquí llegamos con este video y espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video.